Estudiantes, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos una vez más a través de este medio y poder comunicar la intención de esta grabación. Se les acerca su primera práctica calificada, ¿no es así? Entonces, el tema central de esta práctica es pruebas de hipótesis de una proporción, de una media y de una desviación estándar. La intención o el objetivo de esta presentación es hacer un resumen, una síntesis de los temas tratados a la fecha, ¿de acuerdo? De esa manera sintetizamos, lo ves desde otra perspectiva un poco más amplia, qué es lo que se ha desarrollado y de paso vamos recordando algunos, algunos puntos que necesitan ustedes saber para tener éxito en esta práctica calificada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? El tema es pruebas de hipótesis con una muestra para una proporción poblacional, una media poblacional y una desviación estándar poblacional. Entonces, permítame, por favor, hacer un repaso general eh, de todo, primero del aspecto teórico, que es lo que primero deben de dominar, la teoría, para luego no tener problema en la práctica. Con los ejercicios que hemos desarrollado en clase, modo presencial, con los ejercicios que estoy soltando en las redes sociales y con los ejercicios que les estoy mandando al grupo WhatsApp, entonces, y más el material que tienen en su aula virtual, más la fuente bibliográfica, creo que tienen toda la artillería teórica y práctica para que les vaya bien en esta primera práctica calificada. Más este pequeño repaso sintetizado de una manera gráfica, puede usted ubicarse en el contexto, en qué plano de la estadística está, qué es lo que tiene que hacer, qué estadísticos de prueba debe utilizar, qué distribuciones debe utilizar. Entonces, con esta síntesis, creo que se aclara aún más el panorama, ¿ya? Entonces, empezamos. Voy a representar a la población con este círculo de borde negro, ¿de acuerdo? Y voy a representar a la muestra con este círculo de color amarillo, ¿de acuerdo? Población, muestra, población, muestra. Listo. En la población lo vas a simbolizar o se simboliza con la letra N mayúscula, ¿sí? Con la letra N mayúscula, ¿de acuerdo? Y muestra con la letra N minúscula, N minúscula, ¿de acuerdo? Población N mayúscula, muestra N minúscula. Muy bien. Asumamos un valor. Tenemos una población de 100, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle 100, ¿qué cosa? Estudiantes, ¿sí? Aplica la fórmula, ¿no? Para el cálculo de la muestra y te sale un resultado de 30. Listo. Como podrás ver, la muestra siempre va a ser menor que la población, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como nuestro objetivo es aprender a hacer pruebas de hipótesis, entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que estas pruebas las vamos a hacer utilizando
la muestra, ¿sí? Utilizando la muestra. Entonces, quiere decir que en esta población, ¿sí? En esta población tenemos 100 alumnos, un ejemplo, ¿no? Estamos poniendo cualquier cifra al azar para dejarnos entender. Tenemos 100 estudiantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a suponer que son 100 estudiantes de todas las secciones de la asignatura de estadística. 100. Total 100. ¿Listo? Esa es su población. Pues no estamos inventando un número. Entonces yo quiero eh, probar una afirmación de lo que se dice de estos 100. ¿De acuerdo? De lo que se afirma de estos 100 estudiantes. Como es natural, que no dice la teoría, no vas a trabajar con la población, ¿no es cierto? Todos los libros, todas las fuentes bibliográficas nos dice, para hacer esto, saca una muestra, ¿sí? Saca una muestra o trabaja con su muestra, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos caso, el aspecto teórico, aplicamos nuestra formulita y efectivamente, pues, tenemos una muestra de 30 estudiantes. Nos arroja 30 estudiantes. ¿Y qué cosa es una muestra? Es parte de la población. Tienen las mismas características de los elementos de la población. Es de ese grupo. Son estudiantes de la Universidad X, son de la asignatura de estadística, ¿no? Y todos tienen las mismas características. Entonces, por lo tanto, esta muestra va a representar a la población. Ok. Ahora se nos dice, pues, pruebe una hipótesis, ¿no? Muy bien. Pero antes de probar la hipótesis, usted debe ser consciente de que para hacer pruebas de hipótesis necesitamos conocer qué cosas son parámetros, qué cosas son estadísticos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, podemos seguir avanzando. Empezamos. A nivel de población, tenemos la proporción, la media y la desviación estándar. Proporción poblacional, media poblacional, desviación estándar poblacional. ¿Cómo se llama eso? Para nosotros, desde el punto de vista de la estadística, se llaman parámetros. Entonces tenemos tres parámetros, ¿sí? La proporción poblacional, la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Esos son los parámetros. Entonces, cuando tú lees el libro, cuando escuchas algún video, ¿no? O está escrito en tu cuaderno, ¿no? La palabra parámetro. ¿Qué son los parámetros? ¿No? Son la proporción, la media y la desviación estándar, ¿no? Las cuales vamos a utilizar para hacer pruebas de hipótesis con tres parámetros diferentes. ¿De acuerdo? Los estadísticos nos referimos a nivel de la muestra, ¿sí? Que en realidad son los mismos, pero a nivel muestral. Vale decir, tenemos el estadístico de la proporción muestral, tenemos el estadístico de la media muestral y tenemos el estadístico de la desviación estándar muestral. Estadísticos. Entonces, mayormente en los casos de estudio, en los ejercicios resueltos, hemos visto que en la fuente bibliográfica nos dan datos, ¿no? De estadísticos muestrales. Como también por ahí podemos encontrar datos de los parámetros poblacionales. ¿Sí? Muy bien, entonces, parámetros estadísticos, parámetros estadísticos, parámetros a nivel de población, estadísticos a nivel de muestras. ¿Cuáles son los parámetros que hemos estado repasando para aprender a hacer
o probar hipótesis por las de proporción, las medias y las desviaciones estándar. ¿Ok? Excelente, entonces. Entonces, en base, ¿con cuál de estos vamos a hacer las pruebas? ¿Con los parámetros o con los estadísticos, no? Siempre se trabaja con la muestra, con los estadísticos. Con los datos que tenemos a nivel muestral, son con esos datos las que tenemos que entrar a hacer nuestras pruebas. Y la interpretación, ¿no? Cuando se termina de hacer la, la prueba de la hipótesis, en la conclusión, interpretación, se interpreta a nivel de población. A nivel de población. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir entonces si estamos repasando lo que hemos aprendido? Entonces, para yo hacer pruebas de hipótesis con estos parámetros, con proporción, media, desviación estándar, debo conocer cada uno de ellos. ¿Sí? Porque cada uno de estos se rigen con diferentes reglas. ¿De acuerdo? Tiene sus propias reglas de juego. Vamos a decirlo así para entendernos. ¿De acuerdo? Entonces también podemos decir que se está afirmando algo de la proporción, se está afirmando algo de la media poblacional, se está afirmando algo de la desviación estándar poblacional. ¿De acuerdo? Eso tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta. Entonces, ya con esto aclaramos cuándo parámetros, cuándo estadísticos. Inclusive, observa la simbología es totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Ya? En la mayoría de los libros usan esta simbología que estamos presentando en este momento. Listo. Entonces, ¿qué es proporción? ¿Con qué notación simbólica va a trabajar? ¿No? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Qué metodología podemos aplicar? Igual, ¿no? ¿Cuál es la notación simbólica para la media? ¿Cuáles son sus requisitos para hacer pruebas? ¿Cuál es su estadístico de prueba? Entonces, aspectos teóricos que debemos conocer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a presentar los aspectos teóricos de estos parámetros. ¿Qué es lo que debo conocer para que yo pueda llevar a cabo una prueba de hipótesis? ¿No? Veamos entonces. Tenemos acá, voy a acercar un poco. Lo primero que debo conocer son los fundamentos, ¿no? Como dice acá, son los fundamentos para hacer pruebas de hipótesis, los fundamentos teóricos, ¿no? Los fundamentos teóricos para las pruebas de hipótesis, ¿de acuerdo? Los fundamentos teóricos. Estos fundamentos se aplican, ¿no? Para todos los parámetros. Justamente los fundamentos o la parte teórica nos dice las características particulares de cada uno de estos parámetros para hacer una prueba de hipótesis. Entonces, necesito conocer los fundamentos o el aspecto teórico para las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, esto de la teoría, ¿de acuerdo? Está en la sección 8.1 del libro que estamos llevando, ¿de acuerdo? Capítulo 8, sección 1. Ahí nos habla de todas las particularidades bases, ¿no? Horizontales que se van a aplicar para la proporción, para la media y su desviación estándar. ¿Ya? Entonces, necesito conocer. Si no, es como a practicar un deporte, ¿no? Por ejemplo, el que más nos gusta, ¿no? El fútbol, por ejemplo. Tú entras a la cancha, tú no puedes, digamos así, meter gol desde cualquier lugar, por ejemplo, ¿no? O, o hacer algo y faltas a las reglas de juego, ¿no? Te lo anulan, ¿no es cierto? Entonces, igual es, para hacer pruebas de hipótesis, necesito conocer las reglas de juego, o sea, la teoría. Porque si no, papel aguanta todo. Y cuando papel aguanta todo, matemáticamente quizás procede la secuencia
procedimental, pero no es estadístico, pues. No permite la regla de juego, ¿no? No permite. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son los requisitos que me piden o que debo conocer para hacer estas pruebas de hipótesis? ¿De acuerdo? Entonces, repasar teóricamente la sección 8.1 de la fuente bibliográfica, en este caso de Mario Triola, que estamos llevando. Pero en términos generales, para cualquier libro, cualquier fuente bibliográfica, ante cualquier situación, teoría, señores. El aspecto teórico fundamental para aprender una ciencia. En este caso, la estadística. ¿De acuerdo? Muy bien. Aclarado entonces el punto número 1, ¿no? La teoría que es muy importante. Ahora vamos a ver uno de los parámetros, ¿ya? Vamos a ver uno de los parámetros. Primer parámetro que queremos ver es la proporción. La proporción, ¿de acuerdo? El tema de la proporción. ¿Qué cosa queremos saber de la proporción? Hablemos un poquito de la proporción. ¿Qué nos dice la teoría desde el punto de vista proporción? ¿No? Algunos aspectos ya particulares acerca de la proporción se les ha dado de forma sintetizada, bien resumida, como quien dice, la carnecita nada más, porque el libro lógicamente se explaya detalladamente y a veces es un poquito engorroso, a veces un poquito pesado leer toda la teoría de la estadística. Entonces lo que hice fue extraerte aspectos importantes para que tú puedas tener en consideración cuando te encuentres frente a una prueba de hipótesis proporcional. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tienes la notación. En lo que es proporciones, ya lo hemos visto esto, tienes la notación. O sea, la simbología que vas a utilizar. La n minúscula de proporción, la p con su sombrerito, la proporción muestral, la p sin sombrerito, la proporción poblacional, y q que es igual a 1 menos p. ¿Cuáles son los requisitos? Que ya conocemos, ¿no? Para poder hacer este tipo de prueba, nos dice que las observaciones muestrales son una muestra aleatoria simple. Este tipo de requisito de muestra aleatoria simple, de muestra aleatoria, tómalo ya de cajón en el sentido de que tanto para medias y desviación estándar también pide como requisito de que la muestra sea aleatoria. No olvidar eso, por favor. ¿Sí? Acá nos exige que la muestra sea aleatoria. ¿Y qué cosa es una muestra aleatoria? Ya le habíamos dicho, es una muestra probabilística. ¿De acuerdo? Es una muestra probabilística. También conocido como una muestra al azar. ¿Sí? Al azar. Tiene que tener esa particularidad de que la muestra sea seleccionada de forma aleatoria. Técnicamente dicho, probabilísticamente. ¿Ya? Muy bien. Segundo requisito, nos dice que se deben satisfacer las condiciones de una distribución binomial. Cuando hacemos prueba de hipótesis, necesitamos tener una noción de lo que viene a ser las distribuciones binomiales y las distribuciones normales, la Z, ¿no? Normal, ¿sí? Dos tipos de distribución, la distribución binomial y la distribución normal. Entonces, dar una repasadita, algo breve, ¿no? ¿Qué es una distribución binomial? Mira en el libro algunos ejemplos sobre distribución binomial para que lo puedas un poquito entender y esas ideas, esos conceptos, lo traes a las pruebas de hipótesis. Pero ¿cuáles son las características de estas binomiales para que cumpla o verificar el requisito? Dice que hay un número fijo de ensayos, ¿sí? Los ensayos son independientes. Cada ensayo tiene solamente dos categorías cuando habla de ensayos o experimentos, ¿no? De éxito o fracaso. Dos categorías, 0, 1, éxito, fracaso, ¿sí? O sea, siempre hay dos nada más, ¿no? Está satisfecho, no satisfecho, ¿no es cierto? Satisfecho, no satisfecho, ¿no? Entonces, solamente tiene
dos categorías. La probabilidad de éxito es la misma en todos los ensayos, ¿no? La probabilidad de éxito es la misma en todos los ensayos. Tiene que tener esa característica en el caso de estudio para saber que es una proporción, perdón, que es una distribución binomial para poder aplicarlo dentro de la prueba de hipótesis de una proporción. Tercer requisito, que satisfacen las condiciones donde n por p mayor o igual a 5 y n por q mayor o igual a 5. Por lo que la distribución binomial de las proporciones muestrales se pueden aproximar mediante una distribución normal. Por eso es que decimos que la distribución la distribución binomial, ¿sí? Se aproxima a una distribución normal, ¿de acuerdo? Donde con una media igual a n por p y una desviación igual a la raíz cuadrada de n por p por q. Tener en cuenta estos requisitos, ¿ya? Repasar los ejercicios desarrollados en clase y los que están ya desarrollados y propuestos en la fuente bibliográfica, en vuestro libro, ¿ya? El estadístico de prueba, ¿no? Es Z, ¿no? Z, o sea, distribución normal o puntuación Z, es igual a, ¿qué nos dice ahí? Lo que estamos viendo, lo leemos ya. A la proporción muestral le restas la proporción poblacional. Todo eso sobre la raíz cuadrada de P por Q, todo esto sobre el tamaño de la muestra, N. Listo. Ya, entonces, una vez identificados los valores en el área de los datos, por eso te enseño siempre sacar datos, no te olvides, la primera etapa para hacer una prueba de hipótesis, desmembrar, descuartizar el caso de estudio y recepcionarlo a través de datos, ¿no? Ahí. Entonces, de los datos deben salir los valores para reemplazar en esta relación a cada uno de las simbologías, ¿no? Entonces, esa es una operación matemática, suma, restas, divide, saca raíz cuadrada y tienes el estadístico de prueba que te va a salir ahí. ¿De acuerdo? En esta oportunidad, en este periodo, hemos estado utilizando el estadístico de prueba bajo el método valor P. Usted sabe por teoría que conocemos tres métodos, ¿no? Para hacer pruebas de hipótesis, ¿no? ¿Cuál es el primero? El método valor probabilístico. El siguiente, el método valor crítico. El siguiente, el método de intervalos de confianza, ¿no? Entonces nosotros le hemos estado dando, por decirlo así, hincapié al método valor probabilístico, porque es el método un poquito más complejo, un poquito más, digamos así, tiene un cierto grado de complejidad. Tanto así que muchas veces se requiere el uso del software o el uso de un programa estadístico para calcular el método valor probabilístico, ¿sí? En nosotros lo hemos estado desarrollando estos métodos a mano alzada para luego usar el software. Entonces ustedes ya con las clases dictadas en el aula están en condiciones de afrontar una prueba de hipótesis con el método valor probabilístico a mano alzada. Vale decir que usted tiene la capacidad de hacer el análisis y la inferencia de aplicar este método probabilístico sin el uso del software. ¿No es cierto? Porque hemos visto y hemos dicho, aprendamos bien primero la teoría, aprendamos bien los fundamentos y de ahí nos pasamos al software. Excelente. Los felicito en esa parte porque ustedes han reaccionado muy bien ante esta metodología y están a punto ya de consolidar sus conocimientos mediante una práctica calificada. El uso del software ya lo aplicaremos inmediatamente después de la práctica, porque si nosotros ponemos a prueba
los ejercicios desarrollados es cuestión de poner los datos, cargar la data y hacer el procedimiento y tenemos la respuesta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted ya sabe qué es lo que está sucediendo en ese proceso interno del software. Eso para mí es importante. Para mí es importante que tengas pie de plomo con la teoría, porque si no lo tienes claro esto, menos tendrás lo del software. Vale decir, tendrás una respuesta mecánica, pero no tienes un punto de vista analítico, ¿no? De cómo se hacen las pruebas de hipótesis, ¿no? Por decirlo así, sin el uso de software. Creo yo, ¿no? Que el estudiante universitario, aún, ¿no? Cuando sea profesional, debe tener sólidos estos, perdón, debe tener sólidos conocimientos para que pueda hacer pruebas de hipótesis para sus trabajos de investigación, para sus elaboración de tesis, ¿no? Pregrado, posgrado y todos los que pueda tener más adelante, ¿ya? Entonces, se ha insistido mucho con el método de valor probabilístico. Hemos visto también en aula el método de valor crítico, que es más sencillo, ¿no? Que el valor probabilístico, mucho más sencillo. ¿Ya? Ahora, no encontramos un software que haga pues todos los parámetros, ¿no? Pruebas de hipótesis de la proporción, prueba de hipótesis de las medias, prueba de hipótesis de la desviación estándar. No hay un solo software que haga todas estas pruebas en un solo software. No hay. Tenemos que manejar uno u otro o hacer ciertos artificios para poder tener ciertos resultados de pruebas de hipótesis en algunos parámetros que queremos probar. Así que, mm, digamos, el uso del software es muy importante por factor tiempo, ¿no? Y también para tener algunos cálculos, digamos así, más exactos, porque llega un momento en que no podemos tener el valor de la probabilidad, porque las tablas estadísticas ya no nos ayudan, tiene como un límite. Pero hemos visto en el aula que sin el uso del software también puedo aplicar el método eh, eh, de la presunción y el método de la presunción y de la inferencia, ¿no? Donde hemos encontrado valores probabilísticos que cuyas áreas o puntuaciones zetas no están en las tablas, pero ustedes han podido hacer el cálculo respectivo, el análisis respectivo para encontrar la respuesta de ese valor probabilístico y poder relacionar si se aprueba, si se rechaza o no se rechaza esa hipótesis. Desde ese punto de vista, mi estimado estudiante, lo felicito, porque está usted haciendo uso del análisis crítico para poder hacer una prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, a modo de recordar los métodos que tenemos para hacer pruebas de hipótesis. Muy bien, entonces, tener en cuenta todos estos aspectos teóricos, estas recomendaciones, estos requerimientos que se necesita para hacer una prueba de hipótesis con respecto a una proporción. Y cuando estamos haciendo pruebas de hipótesis de una proporción, acabamos de leerlo, ¿no? Se necesita conocer un poco de la distribución binomial y también un poco de la distribución normal. La Z es normal. ¿Con qué tablas estadísticas de distribuciones trabajamos? Con el libro, en la parte inferior, en el apéndice A, están las tablas. Esta es la tabla, la que estoy presentando en este momento, es la tabla binomial, ¿sí? Esta tabla binomial se conoce está en el libro como la tabla A1, ¿ve? Probabilidades binomiales, ¿ve? Probabilidades binomiales, ¿no? Hay que trabajar con esa tabla. Y también para proporciones debemos entender, dominar, conocer las tablas de distribución normal estándar, conocido como Z. Yo veo una Z, ya digo, esa es distribución normal estándar. ¿Sí? Distribución normal. Muy bien, esa es la tabla A2. ¿Eh? Entonces, en clase nos hemos esforzado para poder entender los componentes de esta tabla. ¿Cómo puedo yo trabajar los, eh, las, los valores que tenemos acá, ¿no? Las puntuaciones, ¿no? Que tenemos acá en el eje superior horizontal,
¿no? Y con los del vertical, cómo hemos podido unir para obtener un valor probabilístico o el valor del área, de un área. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto lo hemos estado repasando en, en clase de modo presencial. Entonces, a recordar eso, a repasar eso, el uso de tu tabla para que puedas avanzar con tu solución lo más rápido posible. La característica de la distribución normal en estas tablas estadísticas es que te acepta valores negativos o puntuaciones negativas y también te acepta puntuaciones positivas. ¿Te das cuenta? Tenemos ahí las puntuaciones negativas, puntuaciones positivas. En conclusión, yo puedo dibujar una campana de Gauss de esta forma o de esta, ¿no? Pero me voy a la forma de la campana, es simétrica, ¿no? Sabemos que esto va hacia el menos infinito y esto va hacia el infinito. Ya hemos dicho que la cola no debe chocar al eje. Y debo darle un nombre a este eje. Este eje se llama el eje Z, el eje de la normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te puedo decir esta? La sumatoria de todo el área de la campana es su sumatoria de la campana es igual a 1. Todo el área suma 1. ¿Y es qué cosa? Simétrica. Simétrica. En clase hemos estado viendo que le trazamos una perpendicular en el medio, sería el punto 0. Y gracias a la simetría hemos logrado resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, si yo tenía una puntuación o un valor crítico de -3, un ejemplo, ¿ya? -3.2, por simetría, yo lo podía trabajar con un positivo 3.2. ¿Se acuerda? Esto por un aspecto de simetría. ¿Sí? Por un aspecto. Entonces, la simetría nos ayuda, tiene mucha ventaja de poder acomodarnos estratégicamente en el planteamiento de la solución. Son iguales, tiene esa equidistancia, ¿sí? Equidistancia. Muy bien, entonces la distribución de Z tiene esas características. La distribución normal es simétrico, va de menos infinito a más infinito, y la sumatoria de la campana, todo su interior suma 1, ¿no? El eje se le dice Z, la cola no choca con el eje. Por favor, estimados estudiantes, no choca con el eje. Aprendamos bien, ¿sí? Claro, dejemos un espacio dando a entender que nunca va a chocar. ¿Por qué? Porque va hasta el menos infinito. Y otra cosa, nunca olvide que en la distribución normal, ¿no? El pintado o la acumulación del área es de izquierda a derecha, vale decir, de izquierda a derecha. Si yo quisiera pintar aquí el área, el acumulado, se acumula de izquierda a derecha. O sea, voy de izquierda, voy llenando, de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha, hasta terminar hasta el infinito, todo suma 1. Es de izquierda a derecha. Eso tener en cuenta para poder graficar en su solución en el paso número 6, donde estás calculando el estadístico, perdón, en el paso número 7, donde, perdón, estoy hablando mal, en el paso 6, donde aplicas el estadístico de prueba, ¿no? Muy bien. Entonces estamos acá hablando, analizando un poquito, haciendo unos comentarios de esta tabla, de la tabla A2. No te olvides de llevar tu tabla para tu práctica calificada, ¿sí? Para que hagas las consultas respectivas y puedas identificar el valor probabilístico y la puntuación Z que tú quisieras, ¿qué cosa? Utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en lo que es pruebas de hipótesis para una proporción, ¿no? Se trabajan con esas dos tablitas, ¿ya? Uno, la distribución binomial y tabla A2, distribución normal. Muy bien. Seguimos entonces, ¿ya? Entonces, esto es lo que les podría decir sobre la proporción.
¿sí? Pruebas de hipótesis de una proporción. Muy bien, seguimos entonces. A ver, ahora quisiéramos hablar, ¿no? De otro parámetro, de la media, ¿no? Cada vez que hay una aseveración con respecto a la media. Cuando hablamos de la media, ¿no? Cuando hay una prueba de hipótesis con respecto a la media, ¿de acuerdo? Tenemos dos caminos, eso lo hemos dicho desde antes. Cuando, cuando se conoce, cuando se conoce la desviación estándar poblacional, ¿de acuerdo? Y el otro camino que podemos tomar es cuando no se conoce, cuando no se conoce la desviación estándar poblacional, ¿no es cierto? Entonces, cuando se conoce la desviación estándar poblacional y cuando no se conoce la desviación estándar poblacional, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos enseñado esto, ¿no? Pero una vez más, estamos haciendo una síntesis como un recordatorio. Primero, ¿no? Partamos desde acá, desde el parámetro de la media poblacional, ¿no? Tienes el examen frente a ti, seguro vas a ver 5 casos de estudio o 4 casos de estudio y todo está redactado, ¿no? Todo es letras y letras, datos, números, media, desviación, así como hemos visto los casos, ¿no? Lo primero que se te va a pasar por la cabeza, vas a decir, por ejemplo, el caso de estudio número uno, ¿no? Este caso de estudio número uno, ¿será de una proporción? ¿Será para una media o será para una desviación estándar? Es importante que te respondas eso para que puedas aplicar ahí toda tu artillería teórica, ¿no? Porque cada parámetro tiene sus propias definiciones y sus propios aspectos a considerar. No te olvides. ¿Cómo te he enseñado? ¿Cómo hemos aprendido a identificar el caso de estudio? ¿Qué tipo de parámetro está analizando? ¿No? ¿Te acuerdas? Perfecto. Les había dicho, identifica la afirmación. Lee cuidadosamente ese caso de estudio y subraya, marca, resalta la afirmación como paso uno. Esa afirmación contiene el parámetro que se está afirmando. Seguro puede ser una proporción, puede ser una media o puede ser una desviación estándar, ¿no es cierto? Puede ser una proporción, puede ser una media o puede ser una desviación estándar. La afirmación está escondiendo esos parámetros, ¿no? Entonces no te olvides para tu práctica, ¿ya? Porque en la práctica no voy a poner un subtítulo que dice, este ejercicio es de media, esta pregunta es de proporción, esta pregunta es de una desviación estándar. No voy a decir eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la idea es que, como es una evaluación, tienes que estar, como dice el objetivo del silo, el objetivo del curso, ¿no? El estudiante debe ser capaz de realizar las pruebas de hipótesis respectivas, ¿no? Entonces es una evaluación, es una prueba, es un reto. Entonces ahí te vas a entrenar, ¿no? Y vas a ver cómo estás, ¿no? Entonces ya te estoy dándote los tips, ¿ya? Para que puedas tú identificar la afirmación y dentro de esa afirmación está el parámetro. En función de ese parámetro, tú dices, pues, ¿no? Ah, ya, esta es una prueba de hipótesis de una media, o de una proporción, o de una desviación. En el caso de la, en el caso de la media, en el caso de la media, es un caso especial. ¿Por qué? Vamos a suponer que el caso de estudio que tú estás leyendo o vas a desarrollar, identificas la afirmación y efectivamente, pues, ¿no? Es una prueba de hipótesis con respecto a una media poblacional. Perfecto. Entonces tú dices, estoy acá, estoy en este punto. Entonces, alistas toda tu artillería teórica, ¿no? Listo. Pero antes de disparar tu teoría, en el caso de las medias, es un caso especial. ¿Por qué?
porque se subdivide en dos consideraciones. Se dice, es una prueba de hipótesis de una media cuando se conoce la desviación estándar, o es una prueba de hipótesis de una media cuando no se conoce la desviación estándar. Tienes que definir esto. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene sus propias consideraciones, ¿sí? Sus propios procedimientos. Entonces, ¿cómo puedo saber si conozco o no conozco la media? Perdón, la desviación estándar poblacional. Tú lo que tienes que hacer es, lee bien el caso, fíjate si tienes ahí ese dato, ¿no? De la desviación estándar poblacional. Fíjate si te da, ¿no? Sí, profesor, acá está, en mi caso de estudio, hay una desviación estándar poblacional como dato. Es más, quizá no está como dato, pero lo puedes calcular. Entonces, sí es. Ah, ok. Entonces, vas a ir por este camino, ¿sí? Vas a ir por este camino. O también podrías decir, lo he buscado, he leído el caso como 20 veces, he hecho algunas pruebas, no encuentro la desviación estándar poblacional. No hay. Se desconoce. Ah, muy bien. Como no hay, entonces no se conoce la desviación y por lo tanto sigues este camino. Alistas toda tu teoría para este camino. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, eh, en esta oportunidad no voy a presentar el aspecto teórico cuando se conoce de esta, ¿sí? No voy a presentar. ¿Por qué? Porque ahorita mi prioridad es un poquito sintetizar lo que se te va a venir la semana que viene. Entonces, a tu práctica, lo que te va a venir es cuando se conoce la desviación estándar. Dentro de mis prácticas, de mis preguntas, hay un caso de estudio cuando no se conoce la desviación estándar. ¿Y cuál es su teoría? Es esta su teoría. ¿Sí? Su teoría. Es esa su teoría. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debo conocer desde el punto de vista teórico cuando no se conoce la desviación estándar? Uno debe reconocer la notación con la que se está trabajando. La notación, la simbología. Tú lo tienes esto, ya lo tienes buen tiempo, lo tienes en tu aula, lo hemos visto en clase, lo tienes en el grupo WhatsApp. Por todas partes tienes la información con mucha anticipación para que lo estudies, ¿no? N de tamaño muestra, media muestral, desviación estándar muestral, media poblacional. ¿Cuáles son los requisitos? Otra vez, la muestra es aleatoria, debe ser aleatoria. Se cumple al menos una de las siguientes condiciones, que la población se distribuya normalmente o que n sea mayor a 30. ¿Sí? Sobre este punto, para saber si la población se distribuye normalmente, ahí hay un video donde hago pruebas cuantilares, perdón, pruebas de normalidad, ¿sí? Pruebas de normalidad, ¿sí? Eso te va a venir. O sea, yo te voy a preguntar y te voy a decir, ¿esa muestra viene de una población con distribución normal? Si es sí, demuestre. Si es no, también demuestre. Tienes algunas herramientas. Tienes la gráfica cuantilar y tienes la gráfica del histograma. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calcula? Mira el video, que es todo un temón ahí. Es un poquito largo el tema, pero ahí está enseñado. Entonces tienes que darte tu tiempo para que no pierdas puntos acá, ¿ya? Porque tienes que demostrar, o en otras palabras, tienes que hacer tu prueba de normalidad. ¿Ya? Entonces, mi estimado estudiante, eso es importante. Eso es muy importante. No es hacer, o sea, cuando estás frente a una hipótesis como estas, que se afirma algo de un parámetro, y, y estás en el campo de la estadística paramétrica. Estos casos, lo que tú estás estudiando ahorita en este momento, estás en el terreno de la estadística paramétrica. Que no te confunda, que no pienses no pienses que es del otro mundo. No es del otro mundo. No es del otro mundo.
¿Por qué se llama estadística paramétrica? Se llama estadística paramétrica, tómalo así, ¿no? Porque hay ciertos parámetros o requisitos que cumplir. ¿Te das cuenta? Si no, no fuera pues estadística paramétrica, porque hay una estadística que dice estadística no paramétrica, donde ya se trabaja con otros estadísticos y otros parámetros. En cambio, en la estadística paramétrica se trabaja así como estamos aprendiendo, con el cumplimiento estricto o con aproximaciones, pero que se cumplan esos requisitos, que se cumplan. ¿Ya? Entonces, cuando estés frente a una prueba de hipótesis de estos parámetros que estamos aprendiendo, siempre entérate cuáles son esos requisitos. A mí me preocupa cuando veo tesis en las redes o tesis por ahí, ¿no? Que se mandan a hacer las pruebas de una muestra sin verificar si viene de una población con distribución normal, ¿no? No sabemos. Entonces, así a ciegas se manda. Y eso no está bien, pues, ¿no? Eso no está bien. Por algo aprendemos, hacemos universidad, aprendemos un poquito de ciencia. Lo mínimo que podemos hacer es respetar, pues, los requisitos que se nos pide para poder hacer ciertas pruebas de hipótesis. Toma conciencia en ese aspecto, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuál es el estadístico de prueba? La T. La T de estudio. Acá está bien. La T de estudio. La T de estudio. ¿No? Ese es el estadístico de prueba. ¿Qué dice la T de estudio? La T de estudio es el estadístico de prueba, es igual a la media muestral menos la media poblacional. Todo esto sobre la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada de la población. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saco estos datos? Del mismo caso de estudio. Fíjate bien tu área de datos, ahí debe estar el valor de la media, ahí debe estar el valor de la desviación estándar, y en el caso de estudio, ahí está el valor de la media poblacional, y también está el valor del tamaño de la muestra. ¿Te das cuenta? Ahora, profe, no hay. Perfecto, calcúlalo. Te he enseñado el uso del software para que cuando metas tus datos al programa, ¿no? Los pasos que hemos aprendido para hacer un análisis de datos. Te da la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, muestra, toda te da. Entonces, ahí inviertes. Hemos demostrado en clase que en un minuto meto los datos y en otro minuto hago los pasos y a los 2 minutos tenemos el resultado de la media muestral, de la desviación estándar muestral, ¿no? Según lo que yo necesito, ¿ya? En cambio, la media poblacional está como dato en el caso de estudio. La media poblacional está como dato en el caso de estudio, ¿ya? Y N es el tamaño de la muestra. Muy bien. ¿Ya? Trata de trabajar con 3 decimales para poder encajar con la tabla. Entonces, el estadístico de prueba trabaja con una distribución T de estudio. T de estudio. Ya, ahora, ¿cuál es su tabla? Porque acá nos habla de una tabla. Bajo el método valor P, valor probabilístico, ¿no? Bajo este método. Nos dice, use software dice, la distribución T de estudio. Me dicen, claro, vamos un poquito a acercar, ¿no? Use el software o la distribución T de estudio. O sea, con la tabla A3. Con los grados de libertad dados por grado de libertad es igual a N menos 1. ¿Sí? También hemos hablado bastante de los grados de libertad. Si tú tienes una muestra de 10, tu grado de libertad es 9. Si tienes una muestra de 20, tu grado de libertad es 19. Si tienes una muestra se me ocurre, de 50, tienes un grado de libertad 49. Y si no encuentro el grado de libertad o no encuentro el área, ¿qué cosa hemos dicho? Trabajamos con los más próximos.
¿sí? Con los más próximos. Entonces, aquí al costado, capturé la imagen de la tabla de Student que está en el libro. ¿Eh? Aquí está la tabla A3. Esto que está de verdecito, esta es la tabla A3. Aquí está la tabla 3. Tú lo tienes en el libro. Yo lo pongo acá para efecto de explicación. La tabla 3. Tiene los alfas para una cola, para dos colas. Tiene los grados de libertad. Como ves acá, va de forma secuencial del 1 hasta el 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, hasta el 38, 39, 40. Hasta el 40 va de forma secuencial, ¿no? 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40. Hasta aquí va de forma secuencial, ¿no? Esta forma secuencial. Hasta 40, ¿no? Pero ya no hay 41, ya no hay 42. Lo que hace la tabla ya va saltando, dando pasos más largos, ¿no? 40, 45, ya 50, acá ya 60, 70, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, acá 100, 120? Tengo un grado de libertad de 100, se me ocurre, ¿no? De 110, ¿no? Si tú tienes un grado de libertad de 110, trabaja con el más próximo. En este caso podría ser 100, porque 200 está bastante lejos, ¿sí o no? Entonces trabajas con el grado de libertad 100. Eso es lo que hemos acordado. No se olvide. Trabajo con el más próximo. Entonces, pero a ciencia cierta ya, la verdad de las cosas, que esto está bien. Podemos trabajar con aproximaciones, perfecto, es permitido. Entonces, lo siguiente, ¿no? Los grados de libertad, ¿no? Podemos ver tres escenarios, ¿no? Tres escenarios, digo yo. Primer escenario está, o vamos a decirle existe. ¿Sí? Existe o se ubica. ¿Qué le ponemos? A ver, ay caramba, se me fue esto. ¿Dónde está mi? A ver, un ratito. Eh, acá está, acá estamos, acá. Un momentito. Acá estábamos, ¿no? Acá estamos, grado de libertad. Para obtener el grado de libertad, desde el punto de vista, yo veo tres casos, ¿sí? Uno, que sí lo ubica. Vamos a poner una palabra, en realidad sí existe, sino que no se visualiza en la tabla, ¿ya? Ya hemos dicho, ¿por qué no se visualiza? Porque falta papel. Lo hemos aprendido así, ¿no? Lo que quiere el autor ya, pues, también que aprendas tú a ubicarlo. De acá, desde el 1 hasta el 30, hasta el 40, está seguidito, como dice, servidito. Del 40 a 45, mira, ve, 100, 200, 600, 1000, 2000, ya no están ciertos, ya son pasos largos, ¿no? Pero ¿qué tal me toca un grado de libertad que no está acá? Un 420, un 450, 460, ¿no? Entonces, pues yo veo tres escenarios. Cuando el grado de libertad, vamos a decirle, se visualiza, ya, vamos a poner, se visualiza. Visualiza. Y los que vas a visualizar son del 1 al 40 en estas tablas del autor que estamos estudiando. Lógicamente que quizás ahí tú tengas en casa una tabla de donde están pues del 1 al 2000 seguidito, ¿no? Ah, bien, bien chévere, pues. Si tienes del 1 al 2000 de uno en uno, pues ya debe ser un tablón, ¿no? Porque va de uno en uno, ¿no? ¿No? Excelente, muy pero estamos para efectos de estudio, porque hay que ser ordenados cuando enseñamos, aprendemos una ciencia. Tenemos una fuente bibliográfica, también debo aprender de otro punto de vista, que aquí no está de uno en uno, sino ya da grandes pasos. Entonces, en esta tabla voy a visualizar del 1 al 40. De ahí ya no, y ahí viene 45, 50. Entonces, si lo visualiza, excelente, pues, está tu grado de libertad. Pero ¿qué pasa si no lo visualizo? ¿No? Si no lo visualizo, vas a trabajar con el más próximo, con el próximo siguiente, ¿no? Con el que está más cerquita. Ejemplo, acá teníamos un grado de libertad de 110, entonces vas a trabajar con grado de libertad de 100. Si tienes un grado de libertad de 170, ¿no? O 180, trabaja con grado de libertad de 200, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos con el más próximo. Ahora, si tú quieres ser exacto, digamos así, exacto, quiero saber exactamente el grado de libertad.
¿no? Para poder identificar sus puntuaciones acá, sus puntuaciones, ¿no? En las áreas que tengo acá, mejor dicho, las puntuaciones, ¿no? Para ubicarlo en mi campana o para tomar decisiones, existe un capítulo que se llama, eh, donde tú tienes que, ay, este nombre de que se me vaya de la cabeza. Ah, mm, ya se me fue ya. Eh, lo dije a ustedes, ¿no? Mm, pero espérate, se me acaba de ir de la cabeza el nombre. Tienes que, ah, vamos a recordar, acá lo tengo. Un ratito, vamos un ratito a la fuente para que pasemos, continuemos con lo demás y veamos. Eso se llama, mm, a ver, ratito. um, a ver. Ajá. Tienes que... Ok, interpolar. Ya se me va. Hay un capítulo que se llama interpolación. Interpolación. Es todo un temón también. Así como eh, pruebas de normalidad, es otro temón. Interpolación. ¿Ya? La interpolación me permite tener los valores de las puntuaciones exactos. Ya no trabajar ni con aproximación ni nada, sino con valores exactos. ¿Ya? Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante, pero lo que te va a tocar, las decisiones que vas a actuar es, si se visualiza, a buena hora. Si no se visualiza, trabaja con el más próximo, ¿ya? Para este efecto de esta primera práctica, ¿ya? Para la segunda ya nos vamos a un tiempito para poderles enseñar a interpolar, ¿ya? Interpolar. Muy bien, entonces, para lo que viene a ser pruebas de hipótesis de una media, cuando no se conoce la desviación estándar, tú vas a trabajar con esta tabla, ¿ya? Con esa tabla vas a trabajar, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta la teoría o los aspectos correspondientes a la media. Trabaja con esa tabla. Pero hay una pregunta, y cuando no se conoce la desviación estándar, ¿no? Para una media, cuando no se conoce, por ejemplo, este caso que usted pintó acá, ¿no? ¿Con qué tabla vamos a trabajar cuando no se conoce, cuando sí se conoce? Si conocieras la desviación estándar en una prueba de hipótesis con respecto a una media, sigues trabajando con la tabla A3, o sea, con la distribución Z. Con esta tabla trabajas, ¿ya? Con esa tabla trabajas. Pero cuando no conoces, trabajas con la tabla de las T's. La tabla de las T's. Excelente. Muy bien. Entonces hemos hecho grandes comentarios, ya te ubicas de una forma más, un panorama un poquito más sintetizado, ¿no? Ya más o menos te estás dando cuenta lo que hemos estado desarrollando en estos tiempos que hemos estado en la universidad, ¿ya? Ahora, con respecto a la prueba de hipótesis de una desviación estándar poblacional, ¿no? Para una desviación estándar poblacional, ¿no? Hay que tener en cuenta estos aspectos teóricos que están acá. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? Vamos a repasar, ¿ya? Entonces, eso es la parte teórica, específica para una estándar, una desviación estándar. Tenemos la notación, se trabaja mucho con la desviación estándar muestral, desviación estándar poblacional. Tenemos también la varianza muestral, por favor, mira los símbolos. Los símbolos es importante. Muchos chicos han confundido los símbolos y los han mandado al vacío, pues. ¿Ya? Entonces, estos símbolos hay que, al menos hasta que acabe el curso, al menos hasta que termine de leer ese libro, debo yo de tener en cuenta esto. Porque cuando agarres otro libro,
también es bueno y puede ser que ese autor trabaje con otros símbolos. Entonces ahí viene la confusión de una persona cuando está aprendiendo, al mismo tiempo agarrar dos libros, la simbología puede un poquito confundirlo. No te estoy diciendo que no agarres otro libro para aprender, te estoy recomendando, termina uno primero. Libro que empiezas, libro que terminas. Una vez que termines ese libro, suma a tus conocimientos otra perspectiva de la estadística inferencial con otro autor. Y eso enriquece tu conocimiento, ¿ya? Los requisitos, sigo, estoy en el paramétrico, ¿no? En la estadística paramétrica. Me pide que la muestra siga siendo aleatoria, igual que las anteriores, ¿no? Y que la población tenga una distribución normal. Y de acá todavía le dice que este requisito tiene que ser estricto. Estricto este requisito. ¿Eh? Entonces, eh, hay que, de todas maneras, siempre hacer las pruebas si la población tiene o no tiene una distribución normal. Si no tiene, habría que ver la forma de cómo volver a tener otra población, ¿no? ¿Para qué? Hasta que pueda cumplir este requisito. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos, ¿no? Seguimos. Muy bien, entonces avanzamos. Si en caso aquí la población, otra solución es, puede ser que hemos tomado mal los datos, hemos redactado los valores un poco erróneo, o quizás está bien, entonces si no cumple la distribución normal, entonces lo puedes hacer en el campo no paramétrico, ¿no? En el campo no paramétrico. Ahí puede encajar esta población para hacer esa prueba de hipótesis, ¿no? En el no paramétrico. Ahora el otro es el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba. El estadístico de prueba trabaja con la chi cuadrada, la distribución chi cuadrada, donde chi cuadrado es igual a n-1 que multiplica la varianza muestral, todo sobre la varianza poblacional. Se trabaja con la tabla A4, ¿sí? Con la tabla 4. Bajo el método valor probabilístico, seguimos trabajando con las tablas usando un grado de libertad de n-1. Aquí en la tabla 4 de la chi cuadrada también trabaja con grados de libertad. La fórmula sigue siendo la misma. Grado de libertad es igual a n-1, ¿no? ¿Y cuál es esa tabla? Aquí lo tengo al costadito. Está bien, está en el libro. Es la tabla A4. Aquí está, ¿eh? La tabla A4. ¿eh? Tabla 4, distribución chi cuadrada. Áreas a la derecha, valor crítico, grados de libertad tenemos acá. ¿Ya? Ahora, la característica de esta chi cuadrada, en la tabla te dice área a la derecha de valor crítico. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí en la chi cuadrada, al momento que dibujes la campana, ten mucho cuidado. La dibujas de esta manera, ¿sí? Acá el punto cero y dibujas su campanita. ¿Qué te da a entender? De que no trabaja con valores negativos. No tiene valores negativos, ¿ya? Solamente te acepta valores en el campo del positivo, ¿ya? Entonces, en este caso, el llenado es de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, o sea, hacia allá. La acumulación de las áreas es de derecha a izquierda. O sea, empiezas a pintar de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, todos estos valores que tú puedes ver acá, tanto las áreas, ¿no? Como las puntuaciones, tanto las áreas como las puntuaciones, son solamente de la derecha, ¿sí? De la derecha. Ahora, ¿y qué pasaría si tienes una prueba de hipótesis con respecto a la cola izquierda, ¿no? La cola izquierda. Entonces, hay que hacer el cálculo respectivo, porque estos valores solo corresponden a la derecha, tal como hemos visto en el área, ¿no? Hay que hacer el cálculo o la diferencia para poder tener el valor de la izquierda, el valor de la izquierda. Ustedes ya saben cómo calculamos los valores de la izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y, y hemos visto eh, algo sintetizado, ¿no? Acerca de las pruebas de hipótesis de estos parámetros, ¿ya? Entonces, son
tablas diferentes. Esta binomial es diferente a la Z, a la normal, y esta es la T-Student, la tabla T-Student, y esta es la tabla de la chi cuadrada, de la tabla de la chi cuadrada, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito rápido nomás sobre las acumulaciones de la campana de Gauss, porque en el paso número 6, al momento de calcular el estadístico de prueba, tienes que también ya ir calculando el valor de la probabilidad, ¿de acuerdo? Hemos dicho que el razonamiento para hacer cálculos, para aplicar el método valor probabilístico, se razona muy diferente para el método valor crítico. Y se razona muy diferente para el otro método, ¿no? Valor crítico, estadístico, los intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a terminar. Me faltaría solamente esta partecita para que dibujes tu campanita en el paso 6. En los 8 pasos puedes aplicar en estos 3 parámetros, en estas 3 pruebas, para proporción, para la media y la desviación. Pero el paso 6 hemos visto en clase que es el paso decisivo, ¿no? Es el paso decisivo, el paso 6, donde ya yo debo tener toda la operatividad, toda la operación estadística para tomar una decisión en el paso 7. Y hemos visto que el uso de la campana nos ayuda bastante a tomar, ¿qué cosa? Decisiones. Para una proporción, no te olvides dibujar tu campanita de esta manera. Tu campanita de Gauss no choca al eje, el eje sería Z, ¿sí? Es simétrica, punto medio, cero. La campana es, ¿qué cosa? Simétrica, ¿sí? 0.5 acá, 0.5 acá. El equivalente de este punto es el mismo este punto, que esté en el terreno de los positivos y esté en el terreno de los negativos. La cola va hacia el menos infinito y la cola va hacia el más infinito, ¿de acuerdo? Todo el área, ¿cuánto suma? 1. Muy bien. El llenado, ¿de dónde va la acumulación de las áreas? Va de izquierda a derecha. O sea, quiere decir, yo quiero pintar, ¿no? Acumular el conteo de las áreas es de izquierda a derecha, así tal como estás viendo. Empiezo de izquierda a derecha y si yo pinto todo el área, sumo 1. Y si yo me quedo en algún lugar, ¿no? Pero el acumulativo ha sido de izquierda a derecha en el área. Me quedé acá, por ejemplo, allá, pero así de izquierda a derecha, ¿no es cierto? La diferencia para este lado es lo que el complemento a 1. En la AT de Student, o para la media, también dibujo mi campanita de Gauss, ¿no? Sigue siendo simétrico la campana. Si es simétrico, hay un punto medio que es 0. Este va al menos infinito y este va al más infinito. 0.5, 0.5. Lo que pasa es que la T es bastante aproximado a la normal. Casi por ahí van. Parecen bastante. ¿De acuerdo? Entonces, el acumulado va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Acepta valores negativos, acepta valores, ¿qué cosa? Positivos. Igual acá, arriba, en la de proporción, también acepta valores negativos y acepta valores positivos. El eje, ¿cómo se llama el eje? El eje se llama T, el eje T. El acumulado de izquierda a derecha, ¿sí? También es equivalente por ser simétrico. El valor que tengo acá por equidistancia también es este valor negativo, es equidistante a este valor positivo. ¿Por qué? Por el principio de simetría. La campana para una desviación estándar, ¿no? La campana para una desviación estándar. La campana para una desviación estándar es muy diferente a las dos anteriores, ¿sí? Es la chi cuadrada. La chi cuadrada habíamos dicho que no acepta valores negativos. Por lo tanto, la campana nace del cero hacia el más infinito. ¿De acuerdo? Hacia el más infinito. Entonces, si esta era simétrica, este ya es asimétrico. Aquí ya no podemos saber dónde está el punto medio. Y poder decirte es equidistante, no podemos decir esto. Acá ya es asimétrico. No hay una forma equidistante, ¿no? Sin simetría. El llenado es de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. No te olvides, de derecha a izquierda. El área,
la acumulación del área. Empiezo acá, así al revés, es de izquierda a derecha. ¿Cómo eran las otras? Esta era de izquierda a derecha, ¿eh? De acá para la derecha y de acá para la derecha. ¿Y cómo es la de chi cuadrada? De derecha a izquierda, de derecha a izquierda. ¿Cómo era en la media? Perdón, de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Proporción de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Importantísimo que tengas claro estos aspectos porque dentro de la metodología del valor P o método valor probabilístico se necesita el apoyo de la campana de Gauss para poder demostrar gráficamente si se acepta o se rechaza la hipótesis que está en cuestión. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos esto, tenemos las gráficas. Ah, ¿y cuál es su nombre de este eje? Chi cuadrado. No te olvides de nombrar los ejes. Chi cuadrado, este el eje T, el eje Z. ¿Sí? Muy bien. Bien, mi estimado estudiante, con esto espero haberte ayudado un poco, tener una visión un poquito más sintetizado, ¿no? Y ya tú sepas moverte, por qué camino vas, para que no te confundas, porque no todos están al mismo ritmo. Hay chicos que ya lo han superado esto, están esperando ya su práctica, hay otros que están ahí, viendo poquito a poquito la luz, otros que todavía están en la oscuridad. Entonces, la idea es ayudar, digamos, que tengas una visión gráfica, panorámica, de una perspectiva mayor y ver hacia abajo y decir, allá, ya la tengo un poquito más claro, cómo debo tomar mis decisiones. No se olviden, ¿ya? Entonces, de esa manera, he tratado, he tenido la intención de poder ayudarte con este recordatorio, ¿ya? Muy bien, entonces dejamos esto ahí. Vamos a ver. Listo. Ya. Muy bien. Si tienes alguna preguntita, me llamas o me escribes al WhatsApp o también ver la manera de comunicarte conmigo si es que hubiera alguna consultita. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos de forma sintetizada. Muchas gracias. Espero un poquito ayudarte para que tengas una idea más clara de lo que hemos avanzado. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. Hemos hecho un repaso. Hemos trabajado pruebas de hipótesis con una sola muestra, con una sola muestra. Los siguientes casos van a ser con dos muestras, pero por ahora concéntrense con una muestra. Gracias, que les vaya bien. Nos estaremos viendo.